La Enradiadera, un espacio de y para defensoras de derechos humanos, donde nos acompañamos y enredamos nuestras voces. Enradiense con nosotras, porque las redes nos abrazan y nos hacen más poderosas. Más poderosas. Porque las redes salvan. Mi nombre es Berta Isabel Cáceres Flores y soy defensora y luchadora de esta humanidad. El cariño, la solidaridad es algo vital. Eso es algo que a mí me ha hecho caminar. Y la esperanza, porque yo creo que nosotros sí no podemos renunciar a eso. Por más muerte, violencia, agresión que vivamos, no podemos despegarnos de la esperanza. Hoy queremos iniciar este programa recordando las potentes palabras de Berta Cáceres, recordando que el cariño, la esperanza y la solidaridad son vitales para seguir tejiendo cuidados y seguir combatiendo la violencia patriarcal. El 2 de marzo fue el 8º aniversario de la siembra de Berta Cáceres, compañera del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, COPIN, y de la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras. Berta fue asesinada en el 2016 por defender el territorio y los derechos del pueblo lenca. Este programa lo dedicamos a la memoria de Berta Cáceres, que desde la tierra y las estrellas nos sigue acompañando en la lucha feminista por un mundo mejor. En este nuevo episodio les acompañamos Elo y Anto. Antonella desde América del Sur y yo desde México. Es un gusto volver a encontrarnos. Así es, Elo, les mandamos un abrazo a todas las compañeras que nos escuchan. Y bueno, ahora sí, empecemos. Como ya lo compartimos al inicio, este mes conmemoramos la siembra de Berta Cáceres, pero también se conmemora el Día Internacional de las Mujeres. Y sin embargo, marzo se ha convertido en el mes más violento para las defensoras. Durante los meses de marzo de los últimos 4 años, del 2020 al 2023, en la IM Defensoras documentamos 2.901 agresiones contra defensoras en México, Honduras, El Salvador y Nicaragua. Nuestros principales agresores fueron la policía y las autoridades públicas, mientras que el 44% de las agresiones se dieron a través de medios digitales. La mayoría de las agresiones presentaron un marcado carácter misógino. Es importante recordar que en marzo, como en el resto de meses del año, los estados deben garantizar nuestro derecho a alzar nuestras voces y manifestarnos sin ser agredidas por ello. Las invitamos a leer el informe completo en nuestra web www.im-defensoras.org. Hoy tenemos de invitada a Melissa Cardosa, integrante de la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras, para conversar sobre el 8º aniversario de la siembra de Berta y su lucha en defensa del agua y el territorio. Antes de ir a la entrevista, vamos a pasar a nuestro segmento Alerta Defensoras. ¿Qué peligros y agresiones estamos enfrentando por defender derechos humanos en Mesoamérica? Alerta Defensoras. En México, el 8 de febrero, la defensora Ángela Almeras León fue asesinada en el municipio de Tecate, Baja California. Ángela era presidenta del colectivo Unión y Fuerza por Nuestros Desaparecidos y buscaba a su hermano José Juan Vázquez León, desaparecido desde el 2018. En Honduras, la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos presentó el informe preliminar de agresiones a defensoras correspondiente a diciembre del año 2023 y enero 2024. En estos meses se identificaron 310 agresiones dirigidas a defensoras de derechos humanos. Estas agresiones se vinculan a detenciones arbitrarias, campañas de desprestigio contra defensoras y desalojo a comunidades y abuso de autoridad por parte de miembros policiales. La red denuncia la continuidad de las agresiones contra las defensoras en barrios, colonias y comunidades del país, que llenan de violencia la vida de las defensoras. En México, en el año 2020 al 2023, de acuerdo al Registro Nacional de la Red de Defensoras de Derechos Humanos en México,
1.547 mujeres periodistas y defensoras de derechos humanos de ese país sufrieron hasta 6.870 agresiones diversas. En estos años, 33 compañeras fueron víctimas de feminicidio y se cometieron 23 tentativas de asesinatos. La Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México se suma a la demanda para que Xóchitl Ramírez Velasco tenga un juicio justo y con perspectiva de género. La defensora fue detenida arbitrariamente el 3 de mayo del 2023 en Cuernavaca, Morelos. Desde entonces está privada de libertad y bajo proceso judicial. Para conocer más alertas pueden mirar nuestra página web www.im-mediodefensoras.org y las invitamos también a seguirnos en nuestro canal de Telegram @alertadefensoras. Insujetables. Porque somos diversas, defensoras, rebeldes y sujetas políticas. Que desde nuestras comunidades y organizaciones construimos propuestas de cuidado colectivo para enfrentar la violencia y espacios de diálogo para protegernos juntas. Porque si nos tocan a una, respondemos todas. Hoy nos acompaña Melissa Cardosa. Bienvenida. Yo soy Melissa Cardosa de la Red de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras. Soy una feminista, una lesbiana feminista, escritora y activista. Gracias, Melissa, por acompañarnos en este espacio. Para empezar, quisiéramos que nos cuentes quién era Berta. Hablar de Berta Cáceres es nombrar a una mujer lenca, muy arraigada en su pueblo de origen y muy abierta al mundo, muy llena de pensamientos, de ideas y de prácticas vinculadas con todo lo que pasaba alrededor suyo. Pienso que Berta era una mujer que tenía una profunda vocación y pasión por la lucha popular, por la lucha política. Desde muy niña Berta estuvo vinculada con procesos de liberación nacional. Esto fue primero en El Salvador, a donde se fue a luchar, a la lucha armada con el pueblo salvadoreño. Era una organizadora, era una pensadora también, y una mujer profundamente simpática, divertida, a quien le gustaba mucho el teatro y la música y el arte en general, porque pensaba que el arte tenía una capacidad de cambiar a la gente desde un lugar en donde se tocaban las emociones, las cosas más hondas y profundas. Berta era una luchadora, eso era básicamente, y como decía Francesca Gargalo, una fuerza de la naturaleza. Era una mujer con una gran fuerza y mucha valentía. Yo la vi enfrentarse directamente a hombres que la agredieron personalmente por siendo su expareja, su parejas o cercanos o hombres que se decían compañeros suyos. La vi enfrentarse a la policía, al ejército, a los empresarios, y con una fuerza y una rabia increíble. Tenía una palabra pero muy potente, y pienso que fue una mujer que fue madurando sus procesos también junto a su pueblo. Era una mujer con una vocación realmente colectiva, creía mucho en la comunidad y pues así vivía también. Melissa, ¿a qué poderes se enfrentaba Berta y el COPIN en el 2016 para que hayan atentado contra su vida? En el 2016, que fue el año en que asesinaron a Berta, venía de un proceso muy duro, porque por un lado estaba teniendo ese acompañamiento cercanísimo con el conflicto en la comunidad de Río Blanco. Esa comunidad estaba enfrentando una represa a cargo de una empresa criminal que se llama DESA, y Berta era parte de ese movimiento. No vivía en la comunidad, pero pues sí, la gente de la comunidad es gente del COPIN, y ella se pasaba mucho tiempo ahí, además de otras cosas que tenía que hacer.
y la persiguieron, la criminalizaron, intentaron matarla varias veces, le ponían muchas pues emboscadas, para usar una palabra militar, y la perseguían durísimo, criminalmente, jurídicamente, la perseguía la gente de la empresa y los que de la comunidad que estaban cerca de la empresa, pero además estaba pasando por una situación muy fuerte en su propia organización, puesto que uno de sus ex compañeros de vida y de organización dividió al Copín y se llevó una parte de la organización y montó una paralela, digamos, para desarticular a Berta. Aparte de otras cosas de agresiones de parte de este hombre en contra suya y contra compañeras que eran su red de apoyo. Entonces tuvo muchos procesos de agresión, de violencia que intentaron disminuirla y desaparecer su lucha. ¿Por qué? Porque Berta era una mujer muy peligrosa para todos los poderes, era muy peligrosa para los hombres como abusadores, patriarcas, ¿verdad? Acostumbrados a que las mujeres están siempre en segundo lugar y que no tienen la capacidad de, según ellos, de echar adelante un proyecto emancipador como el proyecto del Copín o un proyecto nacional como en el que Berta también participaba. Y se enfrentaba a los poderes empresariales, a los poderes coloniales, ¿verdad? Las empresas aquí en Honduras representan no solamente un proyecto, un negocio, representan son una propuesta de colonialidad capitalista, sobre todo estas empresas que llegan a los territorios de los pueblos indígenas y negros, que intentan desaparecer los pueblos, sus prácticas, sus religiosidades, su forma de vida, su comunalidad, y con eso desaparecerlos completamente, ¿verdad? Dividirlos y desaparecerlos. Entonces Berta se enfrentó el 2016 con las cosas más difíciles que yo creo que se puede enfrentar cualquier persona que lidera un movimiento, pero sobre todo una mujer, porque Berta también, como una forma de quitarle su piso de ejercicio político, pues entonces vivía muchos cuestionamientos sobre su ser madre, mujer, sobre su sexualidad. Estaba puesta por sus enemigos en todos los espacios con una perspectiva de violencia muy, muy grande. El 2016 fue un año muy duro para Berta. Desde antes, en realidad empezó como el 2013, que fue el año en que sucedió esta división del Copín y todas estas agresiones, pero el 2016 también fue un año muy agotador. Berta había ya recibido el premio Goldman, tenía una dimensión más allá incluso de lo nacional, era muy reconocida ya en el mundo porque tenía esta capacidad de pararse y decir discursos espléndidos, ¿verdad? De llamamiento a la humanidad, como despertemos humanidad, ya no hay tiempo. Nuestras conciencias serán sacudidas por la madre tierra, por todo lo que no hacemos, decía. Tenía esa capacidad de llamarle al mundo a decir basta, ya, tenemos que actuar rápido. Estamos viviendo un mundo militarizado, violento, se está acabando este mundo y tenemos que actuar ya. Y eso lo dijo ahí en la premiación del Goldman en San Francisco. Yo estuve presente porque tuve ese privilegio que me invitara a esta actividad y verla ahí resplandeciente con esta fuerza y esta capacidad que tenía de decir las cosas de una manera tan consistente y tan transparente también. Entonces el 2016, Berta fue premiada el año anterior, 2016, estaba tratando de organizarse y organizando también no solo las resistencias sino las propuestas, porque Berta tenía también esta claridad de que resistir es contener, pero también hay que avanzar en las propuestas propias. Y justo estaba haciendo una reflexión acompañada por otras organizaciones nacionales y mesoamericanas sobre las energías alternativas y cómo hacerle para vivir de manera pues amorosa con
con los territorios y con todos los seres. Y pues la mataron esa noche, fatídica noche del 2 de marzo. Como no pudieron detenerla ni los machos, ni los policías, ni los empresarios, entonces hicieron un complot donde estuvieron vinculados los banqueros, militares, políticos para asesinar a Berta Cáceres. Berta era un símbolo y sigue siendo, porque pues su pensamiento sigue andando por esta tierra, una persona que encarnaba la esperanza para este pueblo. Yo personalmente creo que realmente nos hicieron mucho daño al sacarla de nuestro entorno y que no esté ahora aquí, porque estaría proponiendo cosas extraordinarias. Era una mujer con mucha osadía para pensar la política y para hacerla. No había modo de contenerla, pues, a Berta. Ella no pensaba a partir de lo que se podía o no se podía hacer. Ella pensaba a partir de lo que eran los proyectos para emancipar a la gente, a las mujeres, a los pueblos, a los niños y a las niñas. Entonces ese deber ser no existía. Era una mujer sin protocolos, ¿verdad? sin los límites de ninguna institucionalidad. Era una mujer muy libertaria. Yo creo que eso era profundamente la fuerza de Berta en muchos sentidos, que tenía una profunda convicción y práctica libertaria. A 8 años de su partida, ¿por qué es necesario seguir exigiendo justicia feminista para Berta? Ahora que fue la siembra de Berta, el 8º aniversario, hablamos un rato así entre nosotras, nosotros, y la gente del COPIN de nuevo puso en primer plano esa discusión sobre qué es la justicia y la justicia para Berta. Y pensamos que es muy, muy importante y necesario porque desafortunadamente, sobre todo ciertos movimientos como el feminista, ¿verdad? De alguna manera nos hemos convertido en espacios a veces altamente punitivos y que giramos mucho alrededor de leyes, convenciones, estructuras que en vez de realmente de proponer reparación y justicia, lo que hacen es como enmarcarla, contenerla y disminuirla. La justicia para Berta, por lo menos desde la red de defensoras, nosotros hemos hecho toda una conceptualización sobre lo que es la justicia. Pensamos que es seguir luchando, por supuesto, pero también en concreto que se persiga judicialmente y que se señale políticamente y socialmente, se censure a los Atala, que son los personajes detrás de la financiación de todo este proyecto de muerte que significó la muerte para Berta, para Tomás, para Paula y para muchas otras personas ahí en las comunidades de Río Blanco, y que todavía sigue siendo un escenario de hostilidad y violencia. No se ha suspendido la licencia y se siguen dando licencias ambientales en este país a empresas que sabemos llevan la muerte a los territorios. Justicia para Berta sería que se suspendieran absolutamente, que no pudieran entrar a este territorio, que ningún gobierno de antes, de ahora o de después concesione la tierra de la gente, el agua de las comunidades, y permita que en nombre del desarrollo, del progreso, que en realidad es el nombre de la ganancia y de la avaricia, se concesione la vida. No se puede concesionar la vida. Justicia para Berta también es que las mujeres tengamos la fuerza y la posibilidad de plantar nuestros proyectos emancipadores, colectivos. Berta era una mujer muy crítica al feminismo, le gustaban muchas cosas, siempre hablamos sobre eso porque dialogábamos mucho políticamente. Berta y yo fuimos muy amigas, pero también fuimos compañeras políticas, hicimos muchas cosas juntas y hablábamos bastante. Y ella siempre cuestionaba el feminismo porque decía que las sujetas políticas del feminismo pues no eran las mujeres indígenas, ¿verdad? Sino que eran pues las mujeres de la ciudad, las intelectuales o las profesionales o cierta clase media, y tenía razón.
¿verdad? Sigue teniéndola de alguna forma. Creo que su pensamiento logró hacernos mirar bastante hacia ese lugar de crítica. Y bueno, yo creo que yo también le pude proponerle y cuestionarle muchas de las cosas que sucedían en los espacios comunitarios, porque la comunidad, si bien es un lugar muy importante para sostener la vida, pues tiene muchas prácticas patriarcales y en nombre de la tradición y en los pueblos, pues a veces también se sostienen ejercicios de dominio y de opresión. Teníamos un diálogo muy franco, a veces difícil, pero siempre era muy esperanzador, porque nos sabíamos cercanas en el deseo de la transformación radical del mundo, ¿verdad? Sabíamos bien las dos de manera diferente que no se puede parchar este mundo, que no se puede mejorar, ni son las políticas públicas populistas, ni de, pues sí, como de remiendo de algunas cosas las que van las que son la solución que nosotros aspiramos. En realidad nosotros teníamos una convicción ambas, y con otras compartimos, y con otros y con otras, de que hay que transformarlo todo radicalmente. Sabemos que fuiste amiga y compañera de luchas de Berta Cáceres. ¿Cómo la recuerdas? Yo la recuerdo de muchas maneras, porque es una persona memorable, como son las amigas, ¿verdad? Recuerdo a todas mis amigas de manera muy muy honda y profunda, y la recuerdo como una persona con esa capacidad de conducir a la gente a través de montañas, a través de calles, o en asambleas, o en grandes movilizaciones, como fueron las movilizaciones contra el golpe de Estado, donde ella lideró al pueblo de Honduras, no solo al pueblo lenca, pero también la recuerdo muy en lo privado, contándonos cosas de la vida cotidiana, los miedos, las experiencias de la vida de las mujeres, que siempre son similares en muchos sentidos. La recuerdo comiendo, que le gustaba bastante comer bien, tomándose un tequila, que es lo que le gustaba tomar. La recuerdo acompañándonos en cosas difíciles. Yo tuve una crisis muy fuerte emocionalmente mientras vivía ahí en La Esperanza, donde yo compartía la vida con mucha gente, entre ellas Berta, y recuerdo que iba por mí y me llevaba a mirar los árboles que estaban renaciendo, las hojas de los árboles que renacían, y me decía: mire la belleza, solo mire la belleza, porque ella sabía que la belleza curaba la tristeza y la desesperanza, ¿verdad? Y también me decía: ahora vamos a comer. Entonces era una mujer con propuestas muy lindas. Comer y mirar la belleza, contemplar, pues sí son propuestas que sanan. Y Berta era así. Tengo muchas historias que podría contar, pero creo que estas son como centrales, pues la idea de que es una memoria que persiste, que pervive conmigo. ¿Cómo está ahora el Copín, sus compañeras de lucha y su familia? El Copín ahora mismo está conducido por su hija. Es muy fuerte esto de ser Berta, hija de Berta, y estar en esa gran tarea y responsabilidad en la que se encuentra ahora Berta, hija. Bertita siempre fue militante del Copín desde hace muchos años, desde muy pequeña ella ha sido parte de estas luchas, pero con conciencia suya, pues sí, ya tenía varios años. Cuando mataron a Berta, su hija estaba en México, se acababa de ir. Berta estaba incluso un poco disgustada, porque decía que no se necesitaba ir tanto a la universidad, que lo que se necesitaba aprender no estaba en las universidades, que ahí más bien se arruinaba la gente, cosa que yo creo que es cierto, o por lo menos se le disciplina y se le enjaula, ¿no?, el pensamiento. Pero bueno, Bertita estaba en México y tuvo que volver, y la gente de las comunidades del Copín la eligió como la coordinadora del Copín. Y recuerdo muy bien que estuve yo en una de esas asambleas en que la eligieron, y decía las compañeras de Río Blanco: vamos a ver si tiene la valentía que tenía su mamá. Es duro para Berta, hija, ser la coordinadora del Copín, porque claro, tiene
esa tremenda imagen ahí detrás suyo, ¿verdad? Pero también esa imagen y esa mamá que fue le enseñó bastante. Creo que el Copín ha cambiado mucho. Ahora hay un grupo de jóvenes hombres y mujeres que están haciendo otras cosas y de otro modo, pero que sostienen los principios pues profundos de rebeldía lenca, de emancipación de los pueblos, de hacer honor a las ancestralidades indígenas, de luchar contra el patriarcado, que siguen manteniendo las luchas que tenía Berta de una manera pues distinta, como es evidente que iba a pasar. Y además agregar que han tenido 8 años de lucha por la justicia para Berta Cáceres. La justicia para ellos entonces también sigue siendo que se cancelen todas las licencias ambientales y todos los permisos que hay para explotar los territorios indígenas y garífunas, y que además se siente en el banquillo de los acusados a quienes estuvieron financiando el asesinato de Berta, que son los Atala, una de las familias más poderosas de este país, que están siendo ya, que ya fueron, incluso uno de los miembros de esa familia fue llamado a juicio y ahora se encuentra prófugo porque, pues sí, ¿verdad?, le avisaron de que estaban tras él. ¿Cómo desde las distintas redes nos podemos seguir juntando a este pedido de justicia? Nosotras como red de defensoras acompañamos a Berta, pasamos por muchísimas cosas para intentar proteger la vida de Berta, junto con mucha gente del mundo, y no solamente su vida, sino su legado político ahora y su trayectoria. Seguimos cerca de ella, del Copín, de las hijas, de las causas, y por supuesto siempre estamos cerca de los llamados para este ejercicio de justicia. Durante el juicio contra David Castillo, que es uno de los coautores intelectuales del asesinato de Berta, estuvimos ahí. Montamos el campamento feminista que durante más o menos 3 meses, con sus días y noches, nos apostamos frente a la Corte Suprema de Justicia, y desde ahí exigíamos justicia feminista, justicia popular, justicia indígena, porque sabemos que las instituciones no están hechas, mucho menos las instituciones judiciales no están hechas para hacer justicia para la gente, esas se pelean en otro lado. Pero estando adentro y afuera y haciendo esa presión política, social, pues histórica, realmente fue un campamento sostenido y organizado por mujeres y por pueblos indígenas y garífuna. Eso fue una acción muy importante para que se condenara a Castillo, aunque todavía no está en firme la sentencia en contra de él, ni en contra de ninguno de los agresores de Berta, que eso es parte de los actos inmediatos que debieran hacerse, ¿no?, por lo pronto. Las redes que luchamos contra las violencias hacia las mujeres y por la vida digna para los pueblos, seguimos la ruta de Berta, que, como decía, los pueblos sabemos hacer justicia, y yo siempre digo, las feministas también sabemos hacer justicia, porque sabemos que en este complot que hubo contra Berta Cáceres, es cierto que había poderes imperiales, empresariales, capitalistas, pero hubo también poderes patriarcales de quienes fueron hombres cercanos a Berta, que también colaboraron para su asesinato. Así que nosotras pues no olvidamos, no perdonamos y no nos reconciliamos. Gracias, Melissa, por acompañarnos. Para cerrar esta conversación, queremos compartirles unas palabras de una entrevista que realizamos a Berta en el 2014. Yo creo que también una fortaleza que tenemos, y creo que lo podemos hacer de maneras distintas, en el caso de nosotros desde la espiritualidad del pueblo lenca, ha sido también creador de esperanza, de fuerza, de convicción en lo que hacemos.
Yo creo que creer en nosotras mismas es una cosa fundamental. Cuidarnos, que nos cuesta, yo no me cuesta a mí, ¿verdad? Lo digo así como muy críticamente, ¿verdad? Pero el sentirnos rodeadas y haciendo este trabajo nos da alegría también, y tenemos satisfacciones, y decirles que no nos detengamos, ¿verdad? Que las políticas de terror, ¿verdad? No nos paralicen, y que continuemos con alegría, con esperanza, juntando todo lo que podamos en ese proyecto de vida. Desde la memoria de nuestras resistencias y luchas ancestrales, seguimos tejiendo poder colectivo y comunidades de cuidados. Seguimos transgrediendo los mandatos capitalistas, racistas y patriarcales. Seguimos tejiendo esperanza. Buenas noticias. Se cierra el proceso de 8 años de criminalización contra integrantes de la comunidad indígena lenca Tierras del Padre. Abrazamos a la nueva dirección del Consorcio Oaxaca, organización fundadora de la IM Defensoras e integrante de nuestro grupo impulsor, que inicia un nuevo ciclo con la dirección colegiada de Jessica Sánchez Maya, Elizabeth Mosqueda Rivera y Nayeli Guadalupe Tello Méndez. Nuestros mejores deseos. El 23 de febrero concluyó en Morelia, Michoacán, el 5º encuentro de defensoras de derechos humanos en México, que después de 8 años volvió a reunir de manera presencial a defensoras provenientes de 27 entidades federativas del país, con el objetivo de refrendar el pacto de tejer en red y fortalecer la alianza por la vida y la protección integral feministas. Saludamos con alegría la llegada de Orfe Castillo como directora regional de Jazz Mesoamérica, organización integrante de nuestro grupo impulsor. Bienvenida, Orfe. Recuerden que pueden conocer más sobre las defensoras de derechos humanos en Mesoamérica, sobre la protección integral feminista y más en nuestra página web www.im-defensoras.org, en Twitter, Facebook e Instagram, y también en nuestro canal de Telegram @alertadefensoras. Nos escuchamos el próximo mes. La Enradiadera, un espacio de y para defensoras de derechos humanos, donde nos acompañamos y enredamos nuestras voces. Enrádíense con nosotras, porque las redes nos abrazan y nos hacen más poderosas. Porque las redes salvan.